Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. ¿De dónde obtener más recursos para apoyar económicamente a los afectados por la pandemia de COVID-19? Y para estimular a las empresas, para compensar a las empresas de modo que la economía se mantenga a flote. A las iniciativas que ya están en discusión, el Frente Amplio sumó ayer una más. Un proyecto de ley para gravar transitoriamente y en forma excepcional los activos financieros que los uruguayos tienen en el exterior. El texto, que fue elaborado por el senador Danilo Astori y el ex subsecretario de Economía Pablo Ferreri, recuerda que el Parlamento aprobó hace un año la creación de un Fondo Solidario COVID-19 que se financió, entre otras fuentes, con un impuesto aplicado a las remuneraciones más altas dentro del Estado. Luego se agrega en la exposición de motivos: la gravedad de la situación amerita la definición de otros colectivos que también puedan colaborar solidariamente en la financiación del fondo, de manera tal que no signifique un resentimiento de la actividad económica. Más adelante, señala el texto, si bien es cierto que todos los ciudadanos en mayor o menor medida se verán afectados por la crisis económica, también lo es que algunos están en mejores condiciones para colaborar en forma solidaria con el financiamiento de las políticas sociales de apoyo a los sectores más vulnerables. Este proyecto, que tiene el respaldo de todo el Frente Amplio, ingresó ayer a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores para ser tratado. Les proponemos en los próximos minutos profundizar en los detalles de esta propuesta. Para eso estamos con el contador Pablo Ferreri, que, como yo señalaba, es uno de los autores del proyecto. Contador Ferreri, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Emiliano, muy buenos días, Romina, un placer estar con ustedes. El senador Astori anunció su idea de un proyecto de ley para gravar activos en el exterior hace casi un año. La propuesta aquella es de mediados de abril del año pasado. ¿Qué pasó desde ese momento? ¿Qué pasó desde entonces? Bueno, la propuesta surge como respuesta, por decirlo de alguna manera, a la intención en su momento de gravar a los funcionarios públicos que tuvieran los sueldos más elevados. Y vuelve a surgir ahora porque se vuelve a insistir con esa propuesta. Nosotros entendemos que en momentos tan complejos, tal cual lo dice la exposición de motivos, es buena cosa, está bien, que aquellos que tienen una posición más holgada, más cómoda, que están en mejores condiciones, aporten a financiar las ayudas necesarias por los problemas generados por la pandemia, que son obviamente enormes. Entonces creemos que está bien que se pida un esfuerzo excepcional a los que están en mejores condiciones. Ahora, esa cuestión de solidaridad tiene que ir acompañada de equidad. Y gravar solamente a los funcionarios públicos entendemos que no es equitativo. Y no somos los únicos que hacemos este planteo. Por ejemplo, en el caso del Partido Colorado, ha sugerido, ha expresado que si se grava a los funcionarios públicos, también debería de gravarse a los funcionarios o a los empleados del sector privado que tengan también ingresos más elevados. Ustedes no van por ese lado, no eligen ese camino. ¿Por qué? Brevemente. En este caso, nosotros, ahora voy a explicar por qué vamos por este tipo de gravamen, que reitero también es de forma excepcional, pero adelanto que en mi caso comparto que si se grava a los funcionarios públicos, también debe gravarse a los del sector privado, es decir, dos personas que tengan la misma remuneración. No parece lógico que a una se le cobre un impuesto y a la otra no. Es más, de hecho, eso puede tener claramente visos de inconstitucionalidad. Se estaría vulnerando el artículo 8 de la Constitución, que habla de igualdad ante las cargas públicas. Por ejemplo, en este caso no se está respetando la igualdad ante las cargas públicas. Como antecedente en Colombia se puso un impuesto exactamente igual al que se puso aquí en Uruguay, se recurrió y la sentencia de la Suprema Corte colombiana fue muy clara hablando de la inconstitucionalidad de una propuesta de ese tipo. Entonces, yo creo que en ese caso el Partido Colorado tiene razón, o sea, para generar un plano de equidad
en el caso de aquellos empleados del sector privado que todavía siguen cobrando un sueldo elevado, al igual que lo puede hacer alguien en el sector público, ante el mismo sueldo deberían de tener la misma carga. Ahora, la pregunta que surge es... Usted es partidario de un proyecto de ese estilo, usted no está hoy en el Parlamento. ¿Asamblea Uruguay tiene postura parecida a la suya? ¿El astorismo tiene esa línea también? Bueno, es algo que se va a conversar y por lo que sé, el Frente Amplio le va a pedir una reunión al Partido Colorado para hablar de estos temas. Yo estoy aquí adelantando mi opinión personal, que tiene una cuestión de razonamiento sobre la equidad y otra más de carácter técnico que tiene que ver con la constitucionalidad de una propuesta que no trata iguales a los iguales. Pero la pregunta que viene después es, si tiene que pagar un impuesto adicional, y está bien que lo haga, alguien que cobra 120.000 pesos, era el umbral, o 80.000 pesos líquidos en el sector público, pensemos, por ejemplo, en un investigador que hoy está la ciencia dando una mano enorme para el combate de la pandemia. Si en esos casos le estamos pidiendo que pague un impuesto adicional, ¿cómo explicamos que no se le pida un aporte a alguien que tiene millones de dólares depositados en una cuenta en Suiza? No parece racional, no parece lógico y sin dudas no es justo. Y por eso que ustedes presentan este proyecto, ese es el razonamiento. Exactamente. El razonamiento es, si hay que colaborar en un momento excepcional, lo cual parece lógico que hay que hacerlo, que colaboren todos aquellos que pueden hacerlo y quienes más pueden hacerlo, que colaboren de una manera más importante. Eso es una cuestión de estricta justicia. Escuchamos o he visto en algunos comentarios, ¿y por qué no hicieron antes esto que plantean? ¿Por qué no lo hicieron cuando estaban en el gobierno? Por una sencilla razón, porque esto no se está planteando de manera estructural, sino que se está planteando como respuesta a un proyecto puntual que a su vez surge de manera excepcional frente a la crisis de la pandemia. Enseguida me va a gustar volver sobre ese punto. Usted se adelantó una pregunta, ya dio la respuesta, pero me gustaría aclarar algo más. De todos modos, primero me parece bueno ver el texto, ¿no? Me parece que conviene que lo oyente... cosa, Emiliano, antes de ir al texto concreto, el plano de lo conceptual, destacar que nosotros no estamos, me gustaría decir que sí, pero no estamos siendo para nada originales en este planteo, sino que hoy podemos ver, por ejemplo, la opinión del Fondo Monetario Internacional en su monitor fiscal, o escuchar al director del Departamento de Finanzas del Fondo Monetario Internacional, hablando de la necesidad de que se cobren impuestos más progresivos, y que, por ejemplo, las grandes empresas tienen que pagar lo justo, o se ha llamado a los gobiernos a reducir la brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres, que obviamente esa brecha además se ha empeorado por los efectos de la pandemia. Es decir, claramente la pandemia ha afectado a todos, pero hay sectores que no se han visto tan afectados, en algunos casos que incluso han logrado hacer dinero, y eso hace que la desigualdad en el mundo vaya a ser bastante mayor después de la pandemia que antes, y por eso estamos viendo cómo, por ejemplo, organismos internacionales primero instaron a tomar paquetes de medidas importantes para paliar la crisis, y también, asociado a ello, que los fondos provengan de aquellos que están en mejores condiciones de hacerlo. O sea, estamos viendo un cambio bien importante de razonamiento en los organismos multilaterales, fruto de una realidad que cambió totalmente. Decía, veamos el proyecto, es un solo artículo que tiene, lo leo, grábase con destino al Fondo Solidario COVID-19 los depósitos, préstamos y en general toda colocación de capital o de crédito de cualquiera naturaleza, situados, colocados o utilizados económicamente en el exterior de la República al 31 de diciembre de 2021, en tanto el valor de los mismos supere el mínimo no imponible respectivo y cuyos titulares sean personas físicas residentes en territorio nacional y sucesiones indivisas cuando el causante, a la fecha del fallecimiento, revistiera la condición de residente en territorio nacional, siempre que no exista declaratoria de herederos. La tasa será del 2% y se aplicará sobre el valor de los bienes gravados que exceden el mínimo no imponible correspondiente al impuesto al patrimonio de las personas físicas. Para quienes sean sujetos pasivos del impuesto al patrimonio al 31 de diciembre de 2021, el mínimo no imponible será 0. El impuesto se liquidará por declaración jurada sobre la base de los bienes
a la fecha determinada por el inciso primero. Ese es el texto en síntesis. Sería entonces una especie de impuesto al patrimonio que gravaría solamente a personas físicas y sucesiones indivisas y un conjunto de bienes situados en el exterior, ¿no? Depósitos, préstamos, Sí. general, toda colocación de capital o de crédito de cualquier naturaleza. ¿Qué abarca concretamente? Sí, un primer comentario. Nosotros tomamos la opción de poner este impuesto, este diseño de impuestos solo para los activos financieros que se encuentran en el exterior del país. De esta manera no se perjudica en absoluto la actividad económica en el Uruguay. O sea, no se está gravando o no se está pretendiendo gravar lo que son, por ejemplo, los depósitos en bancos uruguayos o las acciones en empresas uruguayas que pueden tener una actividad o generar efectos positivos en la economía uruguaya. Aquí se está gravando solamente los activos financieros que están en el exterior del país. Quienes optaron por poner sus activos en el exterior es una decisión absolutamente legítima, absolutamente válida, pero claramente no son decisiones que contribuyan a la actividad económica en el Uruguay. Y es por eso que solamente se toma en cuenta los activos que están en el exterior. Una cosa importante, porque también he visto algunas discusiones de si esto es solamente para uruguayos, esto, como lo dice el texto, es para personas físicas residentes en territorio uruguayo, es decir, también para extranjeros que residen en el Uruguay y son residentes fiscales en nuestro país. Sí, ese tema también despierta alguna objeción que enseguida le voy a plantear, pero para empezar yo le preguntaba a qué se refiere exactamente, ¿no? Por ejemplo, Depósitos está claro, préstamos supongo que también, pero después dice, en general toda colocación de capital o de crédito de cualquiera naturaleza, o sea... Por ejemplo, si usted tiene, como decía Emiliano, un depósito en una cuenta en el exterior, si alguien tiene bonos del exterior, si alguien tiene acciones de una empresa del exterior, lo que se define típicamente como activos financieros, ¿no? Activos financieros. Los inmuebles, ¿qué pasa con los inmuebles que uruguayos puedan tener en el exterior? ¿No quedan abarcados? En el caso, perdón, de... Inmuebles. No, estamos hablando de depósitos, préstamos y en general colocación de capital o de crédito de cualquier naturaleza. No, el texto es claro en ese sentido, pero le pregunto ¿por qué? ¿Por qué no quedan abarcados? ¿Cuál es la decisión política que hay allí? Bueno, se entendió que en este caso era el capital más especulativo, por decirlo de alguna manera, pero también aquel sobre el cual se puede tener mejor información. Es decir, hoy por hoy, plantearse este impuesto, por ejemplo, hace 10 o 15 años atrás, hubiera sido un ejercicio teórico porque no se iba a contar con la información necesaria para poder controlarlo. Pero hoy por hoy, sobre los activos financieros, se obtiene muchísima información. Con la firma de los convenios de intercambio de información, en lo cual me tocó ser protagonista en los últimos años, Uruguay hoy accede, por ejemplo, a través de la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, a la información de aproximadamente unas 130 jurisdicciones. Y esa información financiera la tiene la Dirección General Impositiva todos los años. Por eso hace que, hoy por hoy, plantearse un impuesto de este tipo a los activos financieros sea de relativamente sencillo control porque se puede contar con la información para ello. ¿Pero usted hubiese sido partidario de que también una iniciativa de este tipo gravara a los inmuebles, si fuera posible ubicarlos, localizarlos? Bueno, podría haber sido una opción, pero entendimos que este era el mejor diseño para este momento, ¿no? O sea, uno cuando plantea una acción de gobierno tiene que tener los dos planos, ¿no? El teórico o el objetivo conceptual, pero también la aplicación en la práctica, ¿no? Bien. Una crítica que se le puede hacer al proyecto es que parte de la base de que todo quien tiene un depósito en el extranjero es pudiente, es rico, debe aportar. Entonces, ¿no perjudicaría a un uruguayo que trabajó en el exterior, tiene su jubilación en el exterior, pero decidió vivir acá, en nuestro país? Bueno, pero es que la jubilación no está grabada. Justamente, no es una jubilación no es como lo dice el artículo primero, ni un depósito, ni un préstamo, ni una colocación de capital. Uh-huh. Por lo tanto, ese caso no aplica
Y segundo, si el único activo que tiene una persona es una colocación en el exterior, justamente aquí también proponemos que aplique el mínimo no imponible del impuesto al patrimonio de las personas físicas, que ¿Podemos explicar esto? está en el entorno de los 5 millones de pesos. Si alguien no paga impuesto al patrimonio en Uruguay porque no tiene patrimonio y tiene una colocación en el exterior, la propuesta es que le aplique el mismo mínimo no imponible, es decir, que por los primeros 5 millones de pesos el activo no esté grabado y sí lo esté a partir de ese monto. Por lo tanto, eso también deja fuera del impuesto a aquellos que tienen pequeñas colocaciones o que estas son sus únicas colocaciones. Obviamente, si hay alguien que ya paga impuesto al patrimonio en el Uruguay, ahí no corre el mínimo no imponible porque si no habría una duplicación de ese mínimo no imponible. Entonces, creemos que esa objeción que podría plantearse, como tú decías, Emiliano, está salvada con la aplicación de un mínimo no imponible igual al del impuesto al patrimonio de las personas físicas. Bueno, creo que hasta este momento, en esta parte de la entrevista, ha ido quedando claro cuál es el fundamento del proyecto de ley y en qué consiste, cómo piensan ustedes que debería aplicarse esta norma. Le propongo hacer una pausa y después profundizamos con otras preguntas, incluso con polémica que ha habido a raíz de este texto. Ya retomamos la entrevista con el contador Pablo Ferreri, ex subsecretario de Economía, redactor junto a Danilo Astori de este proyecto de ley. El Frente Amplio presentó ayer un proyecto de ley para gravar transitoriamente y en forma excepcional a los activos financieros que los uruguayos tienen en el exterior. La recaudación de este impuesto se destinaría al Fondo Solidario COVID-19, que se creó hace un año para enfrentar los costos sanitarios y económicos provocados por la pandemia. ¿Qué alcance tiene esta iniciativa? ¿Cómo se aplicaría este tributo? Estamos conversando con el contador Pablo Ferreri, ex subsecretario de Economía, uno de los autores del proyecto junto al senador y ex ministro Danilo Astori. Contador Ferreri, usted ya aludió a este aspecto, pero me gustaría profundizar en él. Una crítica que se le hace a iniciativas de este tipo es que resultan muy difíciles de fiscalizar, no solo para Uruguay, sino para cualquier país que se embarque en este camino. ¿Cómo se rastrea ese tipo de capital que tienen los uruguayos en el mundo? Sí, como decía previamente, Emiliano, y en eso podemos profundizar. Uruguay en el año 2008 fue catalogado como un país integrante de la lista negra de la OCDE, como país no cooperante en materia fiscal, y venía con una larga tradición de plaza financiera, con un sesgo importante a la opacidad. Luego de estar en la lista negra, luego en la lista gris, Uruguay comenzó todo un camino hacia la transparencia fiscal internacional y a cumplir con los estándares en esta materia. Y es por eso que Uruguay hoy tiene un muy buen posicionamiento, por ejemplo, en la OCDE, integra el Foro Global de Aspectos Tributarios, que también está en el seno de la OCDE y demás, y a partir de todo ese proceso Uruguay fue firmando convenios de intercambio de información tributaria y financiera con muchos países. Primero lo fue haciendo en convenios bilaterales, y eso terminó hace pocos años con la firma del convenio multilateral de asistencia mutua en materia fiscal, que hoy por hoy está suscrito por aproximadamente unas 130 jurisdicciones del mundo. Esto que implica que Uruguay recibe de todas esas jurisdicciones y le envía a esas jurisdicciones información tributaria de los residentes de cada país. Es decir, bajo el paraguas de ese convenio que tiene a más de 130 países, Uruguay, por ejemplo, le manda a España la información tributaria de españoles en Uruguay. Es decir, si un español tiene una inversión o tiene cuestiones tributarias en Uruguay, esa información se le envía al fisco español. Pero permítame. Y también ocurre la recíproca. Uruguay recibe de esas 130 jurisdicciones la información tributaria vinculada a residentes fiscales uruguayos. Pero permítame una duda a propósito de cómo funciona ese mecanismo. ¿Ese intercambio de información es rutinario, permanente, día a día, o funciona a demanda? ¿Uruguay reclama o pide información a tal país sobre tal persona? ¿Cómo es?
También estos convenios fueron evolucionando. En una primera instancia, Emiliano, la información ocurría bajo demanda y en el marco, por ejemplo, de una actuación inspectiva. Es decir, la DGI uruguaya iniciaba una inspección a una persona y en ese caso le pedía, por ejemplo, la información al fisco del exterior, por ejemplo, a la administración española, como poníamos de ejemplo. Pero eso cambió. Y más allá de poder hacerse específicamente sobre una determinada persona, hoy de manera automática se envía en los países la información del sistema financiero al menos una vez por año. Es decir, se obtiene, por ejemplo, los saldos de las cuentas bancarias de uruguayos o de residentes fiscales uruguayos en el exterior. Entonces, el fisco alemán, el fisco francés, el fisco suizo, que también está incluido, el fisco español, por poner algunos ejemplos de esos 130 países, envían anualmente la información financiera de manera automática de residentes fiscales uruguayos a la DGI uruguaya. Entendido. Ahora, aunque Uruguay tiene esos acuerdos para compartir información tributaria, todavía hay huecos grandes para rastrear esto del capital en el exterior. Por ejemplo, por lo que yo sé, Uruguay no tiene tratado de intercambio de información con Estados Unidos. Una plaza gigantesca. Y entonces, ¿es así eso? Eso es así, yo creo que eso va a cambiar rápidamente. No, ¿sabe por qué se lo menciono? Porque suponiendo que este proyecto avance, lo que me parece que va a pasar es que va a haber una mudanza violenta de capitales hacia Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, yo creo que eso, más allá de este impuesto en particular, es algo que va a cambiar con el cambio de administración de Estados Unidos, ¿no? Claramente en el caso, sobre todo, de la administración Trump, hubo allí un distanciamiento importante de lo que son los organismos multilaterales. Por ejemplo, en el caso de la OCDE fue muy claro. En todo lo que tenía que ver con la transparencia fiscal, eso fue claro. Pero ya ha habido no solo un claro cambio de rumbo en materia de política económica en general, sino que también han empezado a surgir expresiones de querer cambiar cuestiones en materia tributaria. Yo creo que va a haber en Estados Unidos un cambio en línea con lo que estaba hablando hoy de los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, de un sistema más equitativo. De acuerdo, pero por lo tanto, Estados Unidos yo creo que va a avanzar hacia un esquema donde adhiera a estos estándares de la ONU. Pero en el corto plazo, que es cuando va a regir este proyecto, va a seguir ese hueco con Estados Unidos. Y por otro lado están lo que podemos llamar de alguna forma paraísos fiscales, ¿no? Recordemos, Emiliano, que en el caso de este impuesto, si bien el diseño prevé un adelanto a cuenta del pago del impuesto para el mes de abril o de mayo de este año, si bien requiere un adelanto, el hecho configurador del impuesto es al 31 de diciembre del 2021. Entonces veremos si de aquí a allí, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, van a ocurrir esos cambios. Yo creo que van a ocurrir, obviamente no tengo certeza de si para ese momento en particular va a estar o no. En el caso de los paraísos fiscales, o de los que en su momento se entendía como paraísos fiscales, yo te diría que la enorme mayoría hoy está dentro de las 130 jurisdicciones que intercambian información tributaria, ¿no? Había casos muy paradigmáticos allí, como era el caso de Suiza, o como era el caso de Panamá, por ejemplo, y hoy se cuenta con, estos países adhieren a todos los acuerdos, se cuenta con la información financiera, como decía hoy, pero también se cuenta con otra información que es también importantísima para el control, no solo de este impuesto que estamos planteando, sino de otras cuestiones, que es la información del beneficiario final. ¿Qué es esto? Es quiénes son las personas que están atrás de las sociedades que se constituyen en las jurisdicciones. Es decir, si alguien tiene una sociedad panameña, ¿cuáles son las personas físicas dueñas de esa sociedad? Esa también es información con la cual se cuenta y que se intercambia bajo el paraguas de estos convenios internacionales. Uh-huh. ¿Cuánto proyectan recaudar con este impuesto? Bueno, justamente como se fue solamente por activos financieros y solamente por activos en el exterior, aquí hay que tomar en cuenta, por un lado, los activos financieros de personas físicas, porque también se pretendió dejar afuera a las empresas, entendiendo que las empresas
son motores de dinamismo de la actividad económica. Entonces, para el caso de las personas físicas en el exterior, que tienen activos financieros en el exterior, hay que sumar lo de los residentes fiscales uruguayos, es decir, personas que no son uruguayas, pero que tienen su residencia fiscal fijada en el Uruguay y que tienen activos financieros también en el exterior. Esto nos da una masa de colocaciones financieras en el exterior que a la tasa del 2%, que es la que se propone en este diseño, nos da una recaudación en el entorno de los 60 millones de dólares. 60 millones de dólares. El Fondo Coronavirus hasta ahora gastó más de 700 millones. El número, por ejemplo, que dio a conocer la ministra Susana Arbeleche en febrero era de ese orden, ¿no? 700, 750 millones de dólares. Se supone que requiere más dinero todavía, ¿no? Entonces, mi pregunta es, en la medida que la fiscalización es muy complicada y lo que se obtiene es ese monto, 60, ¿tiene sentido el proyecto? ¿No es más una señal, un gesto que otra cosa? Bueno, yo compararía la recaudación, Emiliano, no solamente con, o no principalmente con la necesidad total que se requiere para financiar los efectos de la pandemia. Yo creo que para eso Uruguay tiene espalda financiera y en líneas generales Uruguay puede recurrir a su espalda financiera para tomar las medidas que está tomando, que yo además creo que son insuficientes y debería tomar más, y hay paño como para hacerlo. Pero en esta materia, yo creo que la comparación va, por ejemplo, con lo que se recaudó en el impuesto a los funcionarios públicos, que estuvo en el entorno, si no recuerdo mal, de entre 30 y 35 millones de dólares. Entonces... sí, del orden de 30 millones de dólares según se informó, ¿no? Sí, de 30 millones de dólares. 17,8 la tributación a funcionarios públicos y 12,3 millones el adicional del IAS, ¿no? Exactamente. Entonces, si se puso un impuesto a gente que ganaba 80.000 pesos líquidos o a partir de 80.000 pesos líquidos y se recaudó unos 30 millones de dólares, no parecería ser una mala cosa que se recaudara el doble a través de un impuesto a gente que obviamente está en una mejor posición y que además tiene esos activos colocados en el exterior y no generan dinamismo en la economía. Claro, pero el tributo COVID-19 es absolutamente simple, absolutamente automático, o sea, no hay forma de escapar, es apretar un botón para que el dinero ingrese en las cuentas públicas, ¿no? Este otro tributo que ustedes plantean tiene su complejidad. No, nosotros no lo vemos como te decía Emiliano, tan complejo, porque la información de todas las jurisdicciones que están bajo este paraguas de intercambio global de información también es automática. Es decir... Pero ustedes prevén funcionar en base a declaración jurada. A ver, ¿cómo es el procedimiento? Hay un adelanto, lo señalaba recién, una reliquidación al final del año, pero ¿cómo opera? Claro, porque ¿qué pasa? Nosotros entendemos que la necesidad fiscal está ahora es el momento de tomar medidas, y es por eso que se pide un adelanto. Pero el hecho generador del impuesto no puede ser al 31 de diciembre del año pasado, porque estaremos poniendo un impuesto para atrás. Entonces, el diseño implica que el hecho generador es al 31 de diciembre del 2021, y por eso se pide un adelanto ahora. Un adelanto de 1,6% en base a la información del año pasado. En base a la información del año pasado. La DGI hoy tiene la información del año, o la está recibiendo la información al 31 de diciembre del año pasado, y en abril del año que viene, es más o menos la fecha en la cual se intercambia la información, va a tener la información a diciembre del 2021 como para poder hacer la reliquidación, ¿no? O sea, va a contar con toda la información necesaria como para poder liquidar correctamente el tributo. ¿Pero y cómo funciona la declaración jurada entonces? A ver. Bueno, la declaración jurada es justamente como se quiere hacer se quiere que ocurra ese adelanto ahora para ayudar a paliar la crisis. Quien tiene esos activos debe presentar una declaración jurada diciendo tengo tal y cual activo, y el 1,6% como adelanto a cuenta es lo que debe pagar. Entendemos que es una declaración muy simple de enumeración de activos en el exterior, y alguien que tiene activos en el exterior, ya dejamos claro que quien cobra una jubilación de otro país no está comprendido en estos casos.
O sea, estamos hablando de gente que tiene colocaciones importantes, que superan un mínimo no imponible de 5 millones de pesos. Claramente a ese tipo de contribuyente no le implica ningún problema hacer una declaración como la que estamos planteando. Pero, perdón, ¿es por declaración jurada o es por la información que ya tiene el Estado uruguayo de las colocaciones en el exterior de los residentes acá? No, como decía, para hacer el adelanto que se está pidiendo en el momento correcto, que entendemos que es ahora cuando se debe de contar con esos recursos, para ese pago a cuenta se hace una declaración jurada y luego, con lo que sí la DGI, el adelanto se planteaba para junio del 2021, ¿no? Y lo que sí la DGI va a contar con el transcurso del tiempo, ya tiene la información a diciembre del 2020 y va a tener luego la información a diciembre del 2021 como para poder hacer el control de que lo que se declaró es correcto, ¿no? Uh-huh. Ahora, aparece otro tipo de objeciones también, y lo estamos viendo ahora con los mensajes de los oyentes, ¿no? La pregunta de si con una medida de este tipo, que como queda claro, no es solo para uruguayos residentes en Uruguay, sino residentes en nuestro país, con un proyecto de este tipo no se desalienta la radicación de extranjeros, algo que está siendo promovido por el actual gobierno y también fue promovido por el Frente Amplio cuando ocupó justamente la presidencia de la República. Cuando el gobierno llama a argentinos y a otros ciudadanos a vivir acá, está implícito que no les va a cobrar por los activos que le quedan en su país de origen o que tienen en otros lados. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, la radicación de personas del exterior en el Uruguay, como tú bien dices, no solo es algo que ha hecho este gobierno y que ha intensificado este gobierno, sino que también ha sido promovida por los gobiernos anteriores del Frente Amplio. Yo creo que eso es correcto y es deseable, más allá de si las últimas medidas que tomó este gobierno en realidad no terminan dañando la imagen de Uruguay a nivel internacional en materia de transparencia fiscal. Pero bueno, ese es otro capítulo aparte, pero sí el concepto de promover la radicación de extranjeros en Uruguay lo comparto absolutamente. Pero aquí no estamos hablando de un cambio estructural, Emiliano, ni algo que sea para siempre, sino que algo que es una medida absolutamente excepcional. Así como quienes plantean el impuesto a los funcionarios públicos no lo están planteando de manera permanente, porque quienes pusieron ese impuesto se han manifestado siempre en contra de los impuestos a las rentas, y esto ni siquiera es un impuesto a la renta, es un impuesto a los sueldos. Así como ese impuesto a los sueldos se plantea de manera absolutamente excepcional, en este caso también se está planteando de manera absolutamente excepcional en el marco de una pandemia con características únicas por la gravedad social y económica a escala global que está generando, que hace que se puedan tomar medidas o se pueda pensar medidas excepcionales que, como decíamos, no son originales de quienes escribimos este proyecto, sino que es lo que está manejando, por ejemplo, hoy el Fondo Monetario Internacional. Hacíamos referencia hoy al monitor fiscal del Fondo Monetario. ¿Y usted confía que esas personas van a entenderlo en esos términos? ¿Van a considerarlo efectivamente como una excepción, como una contribución puntual que el Estado uruguayo les solicita? Bueno, dos cosas. En primer lugar, el proyecto es absolutamente claro. Habla de un hecho generador de una única vez, no de algo permanente, ni de que se puede ampliar, ni de que se puede prorrogar. Habla de una única vez. Y si no ponemos el hombro en este momento, Emiliano, yo me pregunto cuándo lo podemos poner, ¿no? Entonces, yo creo que el contexto habla por sí solo de la excepcionalidad del momento y de, por lo tanto, la necesidad de tomar medidas excepcionales, ¿no? O sea, yo, ni en el caso de los funcionarios públicos, ni en el caso de los funcionarios privados, y seguramente tampoco en el caso de esto que estamos proponiendo, creo que sean buenas soluciones para el Uruguay de manera permanente o estructural. Pero sí creo que los momentos excepcionales requieren de medidas excepcionales, o pueden requerir de medidas excepcionales. Esa regla de no tocar las colocaciones en el exterior tuvo ya una perforación, podría decirse, en el año 2010, ¿no? En ese momento se aprobó gravar con IRPF la renta de los depósitos en el exterior. Sí, Uruguay siempre adhirió al criterio de la territorialidad, de la fuente, es decir, de gravar generalmente los patrimonios o las rentas que se generaban en territorio uruguayo. Este criterio que Uruguay ha mantenido en líneas generales
Uruguay es uno de los pocos países del mundo que lo mantiene. En términos generales, la inmensa mayoría, yo diría, salvo de países contados con los dedos de la mano, tienen el criterio de fuente mundial, es decir, que graban las rentas obtenidas en todo el mundo. Si bien Uruguay mantiene ese criterio de la fuente, lo ha ido perforando en algunos casos, como bien tú decías, y en el año 2010, si no me equivoco, se gravaron los intereses de los depósitos. Allí no es un impuesto sobre el activo, como aquí se plantea de manera excepcional en este proyecto, sino que es un impuesto sobre la renta que genera el activo, ¿no? Eso ya está vigente. Lo que ahora se plantea es gravar el activo, gravar, por ejemplo, el depósito, ¿no? Exactamente. Como reitero, como decía, de manera excepcional. Seguramente no es una medida que uno pensara de carácter estructural o permanente, pero sí corresponde pensar medidas excepcionales como la que ha planteado el gobierno en el caso de los funcionarios públicos. Que yo creo que vuelvo, está bien que colaboremos por una cuestión de solidaridad, pero por una cuestión de equidad es correcto que colaboren todos quienes pueden hacerlo, ¿no? Entonces, pues si no, terminamos en una cuestión de estigmatización de los funcionarios públicos, ¿no? Debemos de hacer que paguen todos aquellos que están o que estamos en una situación en la cual podamos colaborar en este momento para financiar cuestiones tan básicas como las que hoy están en riesgo para mucha gente que está en una situación más vulnerable, ¿no? Y lo último, ¿qué posibilidades hay de que un proyecto como este prospere? Claramente necesita apoyos dentro de la coalición multicolor, si no, no sale. Bueno, en el día de ayer este proyecto fue impulsado por todo el Frente Amplio, y seguramente habrá conversaciones. Veremos cómo resultan esas conversaciones. A mí me resulta muy difícil, reitero, poder sostener la argumentación de que hay que gravar a un investigador o un científico que está hoy apoyando y colaborando en el combate de la pandemia y que no le cobremos a quien tiene un depósito en Suiza. Por lo cual tengo esperanzas de que este proyecto pueda prosperar. Veremos. ¿Pero ha conversado con alguna figura del oficialismo? No, por ahora no lo he hecho y seguramente la bancada del Frente Amplio hará los contactos políticos, ¿no? No se sabe qué tipo de trámite, cuál va a ser el trámite, qué velocidad de tratamiento va a tener, todavía eso no está claro. Entiendo que hoy entraba a la Comisión de Hacienda o entraba ayer a la Comisión de Hacienda del Senado y ahí se irán dando las discusiones, porque además también está pendiente de que entre el proyecto del Poder Ejecutivo para gravar a los funcionarios públicos, ¿no? Entonces me imagino que allí se darán las conversaciones. Ahora, y también está en carpeta la posibilidad de que el Frente Amplio presente alguna otra iniciativa de recaudación excepcional, por ejemplo, a sectores de la economía que han tenido una buena performance pese a la pandemia. De esto han hablado cantidad de dirigentes de la izquierda en los últimos meses, ¿no? Por ejemplo, han puesto el foco en el sector agroexportador. ¿Hay algo de eso que el Frente Amplio también pueda presentar? Bueno, no lo sé, por lo que yo sé, en el principio no. Nosotros optamos por este diseño que no afecta en nada a la actividad económica en el Uruguay. En el caso de las empresas, sabemos, si bien incluso en el caso del Fondo Monetario se habla de gravar de manera progresiva las rentas excepcionales que algunos algunos sectores han tenido en la pandemia, nosotros creemos que ya hay un impuesto a la renta empresarial, y que es proporcional, ¿no? Entonces, quien más gana va a pagar, como paga un porcentaje, va a pagar más impuestos, ¿no? O sea, por eso nosotros, por lo menos en el caso de lo que elaboramos con Danilo Astori, preferimos no tocar eso, porque además está vinculado a la actividad económica en el país. En el caso de los activos financieros en el exterior, no tiene ninguna repercusión sobre la actividad económica en el Uruguay, y por eso nos pareció más acertado ir por este camino, ¿no? Pablo Ferreri, contador público, máster en Derecho Tributario, ex director general de Rentas, ex subsecretario de Economía. Le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Emiliano, ha sido un enorme placer. Y bueno, por suerte no me hiciste hablar como con Romina de Peñarol. Eso quedará para otra instancia. Tuve piedad, digamos. ¿Algo de eso? ¿Usted entiende que puede influirse en el sentimiento? No, dejémosla ahí. Hasta la próxima. Muchas gracias, Emiliano. Ya volvemos, viene la tertulia con discusiones varias de asuntos de actualidad. Alguna de ellas sobre
un proyecto de ley, otro proyecto de ley.